Hola a todos y gracias por estar aquí con nosotros en esta mañana, en nuestro servicio aquí en Free Chapel. Estamos contentos de que se unan a nosotros y creemos de que vamos a tener un tiempo hermoso. Muchos de ustedes tal vez nos están viendo por la primera vez y si es así, queremos que tú hagas algo para nosotros. Tenemos un regalo especial que te queremos enviar. Amaríamos que te registres aquí en nuestra iglesia y lo puedes hacer de la siguiente manera enviando un mensaje de texto con la palabra hello al 31 31 31. Queremos dejarte saber que te apreciamos y te agradecemos por estar aquí con nosotros en este día. También quiero recordarles a cada uno de ustedes que el próximo domingo, septiembre 13, vamos a estar de vuelta aquí en nuestro servicio en persona, en todos nuestros campus, en todas nuestras sedes, a las 9:11 de la mañana. El pastor Jenson Franklin estará predicando en vivo y va a ser algo poderoso. No sabemos lo que Dios va a hacer, pero yo creo que va a hacer cosas grandes. Vamos a tener todo tipo de seguridad aquí, vamos a estar usando máscaras, vamos a tener un ambiente seguro, vamos a tener el Ministerio de Niños abiertos también y queremos que ustedes vengan y disfruten y sean parte de esto. Así que el próximo domingo 13 de septiembre a las 9:11 de la mañana. También hoy empezamos una nueva sesión de próximos pasos. Si tú eres una de las personas que quieres involucrarte aquí en Free Chapel, en cualquiera de las capacidades, cualquiera de los ministerios, los próximos pasos es la manera de hacerlo. La información está ahí, te puedes registrar en este día para empezar las clases de próximos pasos y amaríamos que te hagas parte aquí en nuestra iglesia para que nos ayudes a continuar con el reino de los cielos, a avanzar en este mundo. También quiero recordarles del tiempo maravilloso que tuvimos el domingo pasado en nuestro servicio al aire libre, en los servicios de avivamiento que tuvimos nosotros en todas las sedes, ahí afuera, en los parqueaderos, y fue algo poderoso y maravilloso en Atlanta, en Cumming, en Gainesville, en Gwinnett, en Spartanburg, en todas nuestras sedes. Dios hizo algo maravilloso en ese día, personas fueron salvas, vidas cambiadas, tuvimos un tiempo maravilloso y solamente quiero decirles que estamos contentos, pero recuerden que el próximo domingo vamos a estar aquí adentro, no afuera, sino aquí adentro. Y durante este tiempo también quiero decir que hemos sido muy bendecidos de tener la oportunidad de de poder servir con un programa que se llama Granjeros a Familias. Y hemos tenido la posibilidad de distribuir a nuestra comunidad y servirles, distribuir más de 500,000 libras de alimentos a toda nuestra comunidad. Sí, 500,000 libras de alimento para proveer las necesidades de nuestra comunidad en este tiempo. Somos agradecidos por eso, por lo que el Señor ha hecho, por la posibilidad que nos da de utilizarnos en tiempos como estos que estamos viviendo. Y es por la fidelidad de personas como ustedes, personas que llaman a Free Chapel su hogar, que dan sus diezmos y ofrendas regularmente y nos ayudan a expandir el amor de Jesucristo a las personas lastimadas y heridas. Queremos agradecerles a ustedes grandemente, grandemente por su soporte, por su ayuda, por su fidelidad. Gracias por hacerlo, lo puedes hacer nuevamente si lo quieres hacer, puedes enviar un mensaje de texto o en línea también. También quiero recordarles que este año es el año de elecciones, un año muy importante para nuestra nación y ustedes saben que nosotros como iglesia siempre animamos a las personas a ayunar y a orar antes de las elecciones. Queremos animarlos a que tomen este paso y que voten. Es un derecho y una responsabilidad como ciudadanos. Se dice que más de 25 millones de cristianos no están registrados para votar, pero queremos asegurarnos que hacemos lo que necesitamos hacer y haremos nuestra parte en este año al votar. Si tú no te has registrado aquí en nuestra página, lo puedes hacer. Está el link para que lo hagas. Y entiende que nadie te va a poder decir a ti cómo votar ni por quién votar, pero lo único que te pedimos es que lo hagas. Cuando vayas a ese lugar, a ese post de votación, trae a Jesús, trae a Dios contigo para que lo puedas hacer. Así que estamos listos para alabar y adorar al Señor. Y antes de hacerlo, quiero bendecirlo y pedirle al Señor que esté con nosotros. Padre, te agradecemos, Señor, por tu bondad, por tus maravillosas cosas, Señor. Gracias por lo que haces en la vida de nuestra iglesia, de nuestro ministerio, de las personas
Te agradecemos y te alabamos porque tú eres fiel, Señor. Te pedimos que nos bendigas en este tiempo, que bendigas este momento, Padre. En el nombre poderoso de Jesús oramos. Vamos a alabar. There is a sound I love to hear. It's the sound of the Savior's robe as he walks into the room where people pray, where we hear praises here. Sing his praise aloud. Sing his praise aloud. Oh, wake my soul and sing. Sing his praise aloud. Sing his praise aloud. Sing his praise aloud. Sing his praise aloud. Yahweh, Yahweh,
You're the king of my life. You're the king of my life. You reign above it all. You reign above it all. Over the universe and over every heart, there is no higher name. Jesus, you reign above it all. Now
Alaba al Señor, alabemos a Dios en este momento. Amén. Están contentos de estar aquí con nosotros, de unirse a este servicio en esta mañana y agradecerle al Señor por su presencia que ya está aquí en este lugar. Estamos creyendo en este día que incluso lo que sentimos aquí en este lugar, tú lo puedas experimentar del lugar donde nos estás viendo. Creemos que el Señor te va a hablar, que te va a animar en este día, que Dios te va a fortalecer y te va a construir y a fortalecer nuevamente. Estoy agradecido por el ministerio del Espíritu Santo, que la Escritura nos dice que la palabra del Señor no es rechazada por ninguna parte, porque el Espíritu de Dios puede estar en todos los lugares, y creemos que ahí donde estás viéndonos, tú experimentarás el ministerio del Espíritu Santo en tu vida, en el nombre de Jesús. Si tú tienes tu Biblia contigo, me gustaría que la abrieras en el libro de Deuteronomios, capítulo 7, en esta mañana. Deuteronomios, capítulo 7. Estaré leyendo algunos pasajes de aquí. Empezaré con el versículo 1. Dice: el Señor tu Dios te hará entrar en la tierra que vas a poseer, y expulsarás de tu presencia a 7 naciones más grandes y fuertes que tú, que son los hititas, los gergeseos, los amorreos, los cananeos, los fereceos, los heveos y los jeuseos. Cuando el Señor tu Dios te las haya entregado y tú las hayas derrotado, deberás destruirlas por completo. No harás ningún pacto con ellas, ni les tendrás compasión. Tampoco te unirás en matrimonio con ninguna de esas naciones. No harás tus hijas a sus hijos, ni tomarás sus hijas para tus hijos, porque ellas los apartarán del Señor y los harán servir a otros dioses. Entonces la ira del Señor se encenderá contra ti y te destruirá de inmediato. Esto es lo que harás con esas naciones. Destruirás sus altares, romperás sus piedras sagradas, derribarás sus imágenes de la diosa Acera y les prenderás fuego a sus ídolos. Porque para el Señor tu Dios, tú eres un pueblo santo. Él te eligió para que fueras su posesión exclusiva entre todos los pueblos de la tierra. El Señor se encariñó contigo y te eligió, aunque no eras el pueblo más numeroso, sino el más insignificante de todos. Lo hizo porque te ama y quería cumplir su juramento a tus antepasados. Por eso te rescató del poder del faraón, el rey de Egipto, y te sacó de la esclavitud con gran despliegue de fuerza. Reconoce, por tanto, que el Señor tu Dios es el Dios verdadero, el Dios fiel, que cumple su pacto generación tras generación y muestra su fiel amor a quienes lo aman y obedecen sus mandamientos. Pero mira lo que el Señor dice: el Señor es fiel y bendice generación tras generación. Yo quiero hablarles en esta mañana y enseñarles de este capítulo, de la fidelidad de Dios no fallará. La fidelidad de Dios no fallará. Hay una historia de un hombre joven que se llamaba Ahmad. Y en el país de Rumania, en 1988, Samuel y Daniel enviaron su hijo Ahmad a la escuela. Y Samuel, el padre, tomó a su hijo y lo vio a sus ojos y le dijo: ten un buen día en la escuela y recuerda que no importa lo que pase, siempre estaré para ti. Ellos abrazaron a su hijo y el niño salió hacia la escuela. Horas después, un terremoto muy poderoso sacudió aquella ciudad. Y en medio de la dificultad, Daniel, el padre, estaba tratando de descubrir lo que había pasado con su hijo, pero no podían recibir ninguna información. En la radio estaba anunciando que habían más de 1000 muertos. Samuel entonces tomó su saco y se fue a buscar a su hijo. Y cuando él llegó a la escuela y vio lo que había pasado, él empezó a llorar grandemente, porque vio que la escuela de Ahmad, su hijo, estaba hecha a pedazos. Los otros padres lloraban y lloraban. Pero Samuel encontró un lugar donde el salón de su hijo, el salón de clases, se encontraba. Y él empezó a excavar, a remover piedras, remover madera.
Y uno de los padres lo miraron y les preguntaron qué estaban haciendo. Y él los miró a ellos y le dijo, estoy excavando por mi hijo. Y los hombres que estaban alrededor de él le decían, vas a complicar más las cosas, porque el edificio es inestable, es muy inestable. Y trataron de sacar a Samuel de ese lugar donde él estaba removiendo los escombros. Pero Samuel se rehusó a renunciar. Él dijo, voy a continuar excavando y excavando, buscando a mi hijo. Y la historia dice que un bombero vino y trató de quitar a Samuel del lugar. Pero Samuel lo miró y le dijo, ¿tú no me vas a ayudar? Y el bombero dejó a Samuel y Samuel continuó excavando durante toda la noche y hasta el otro día. Samuel no iba a renunciar excavando. Los padres de los otros niños vivieron y pusieron fotos y recuerdos de sus hijos en el lugar del desastre. Pero Samuel continuó trabajando. Tomaba las maderas y las tiraba a un lado, las piedras y las tomaba y las tiraba a un lado. Pero hubo un momento donde él escuchó algo. Escuchó las palabras ayuda, ayuda. Y Samuel las escuchó, pero no pudo escuchar nada más. Entonces él escuchó una voz muy tenue que decía, papá, papá. Y Samuel continuó con más fuerza excavando para rescatar a su hijo. Y finalmente él pudo ver a su hijo. Y le dijo, sal de ahí, hijo mío. Y el hijo le contestó, no, no, padre. Y su hijo Amad le dijo, deja que los otros niños salgan primero porque yo sé que tú me vas a rescatar. Niño tras niño salieron de los escombros y por último su hijo Amad apareció y lo sacó de ahí, lo abrazó fuertemente entre sus brazos. Y Amad le dijo a su padre, yo le dije a todos los otros niños que no tuvieran temor porque yo sabía que tú me habías dicho que tú ibas a estar siempre ahí para mí. 14 niños fueron salvados, esos niños, porque un padre fue fiel. Amigos míos, yo quiero hablarles en esta mañana de la fidelidad de nuestro Padre Celestial. Entiendan que 14 niños fueron salvos y preservados y fueron sacados de los escombros de este terremoto, de este edificio colapsado, porque hubo un padre que rehusó a renunciar. Un padre que se dio cuenta que él había dado a su hijo una palabra que decía que no, sin importar lo que pasara, él siempre iba a estar ahí. Y no solamente el padre le dio esa palabra a su hijo, que siempre estaría ahí para él, pero el hijo también tomó esa palabra de su padre y la guardó en su corazón. Él compartió esas palabras con los otros 14 niños que estaban ahí con él. Les decía, no se preocupen, no renuncien porque todo va a estar bien, porque mi papá me dijo que iba a estar aquí. Yo quiero decirte que cuando tú miras esta pequeña historia y ves la fidelidad de un padre que cumplió la promesa de su palabra, yo quiero decirte que la Biblia nos dice que si los padres terrenales, siendo malos, pueden darles cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más tu Padre Celestial que está en los cielos? Yo quiero decirte que tu Padre Celestial es fiel. Entiende que aquí es donde entramos a la palabra que acabamos de leer en Deuteronomio 7. Porque los hijos de Israel estaban a punto de entrar a la tierra prometida, dice la Biblia. Y había un grupo de jóvenes que durante este tiempo, que por las generaciones anteriores habían muerto por falta de fe y por falta de credulidad. Había una generación joven que había nacido en el desierto. Y esta era una generación joven que ahora había crecido y estaban a punto de entrar a la tierra prometida. Y este es el sermón que se les predicó a ellos, palabras de ánimo de Moisés. Y lo que Moisés estaba haciendo era reiterando la fidelidad de Dios, que lo que Dios le había hablado a sus padres anteriores, a sus antepasados, ahora había una generación que estaba siendo levantada, que necesitaba entender que el mismo Dios que guió a sus antecesores, a sus padres, por el desierto y por las dificultades, el mismo Dios que les dio las promesas, que les dio el pacto, es el mismo Dios que iba a continuar llevando a esta nueva generación hacia la tierra prometida, a las familias. Y yo quiero decir en este día que
cuando Moisés le recordó a los hijos de Israel que Dios es fiel y que Dios iba a hacer lo que Él prometió hacer. Porque Dios es un Dios de pactos y Él nunca va a fallar las palabras que salen de su boca. Dios es fiel a los hijos de Israel. Él también será fiel contigo, hacia tu familia. Él va a ser fiel con todas las cosas que Él te ha prometido y que ha hablado sobre tu vida. Entiende que cuando yo hablo de la fidelidad de Dios, nunca falla. Debemos tener fe en la fidelidad de Dios. Fe es más allá de un sentimiento. Fe es más allá de que una fantasía. La fe no es algo tonto. Pero la Biblia dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. En otras palabras, la fe está arraigada en la convicción de que Dios hará lo que Él prometió que iba a hacer. Entiende que la Escritura nos dice que la fe viene por el escuchar o escuchar la palabra de Dios. Y cuando entendemos que cuando hablamos de fe, tiene que ser fe en Dios, no la fe en esto o en lo otro, no fe en mi propia habilidad, no la fe en las personas, sino la fe en Dios. Es la fe en Dios. Marcos capítulo 11, que si dos tienen fe en Dios, se cumplirá. Entendás que la fe no son sentimientos. La fe viene por el oír y no por sentir. Algunas veces no sentimos la fe. Algunas veces no sentimos la fe porque la fe no es una emoción. La fe no es una sensación. Pero la fe viene por escuchar en mi espíritu, no un sentimiento que yo tengo en mi cuerpo, porque muchas veces cuando tú estás parado en la fe, lo que Dios te está hablando en tu espíritu es totalmente diferente de lo que tú ves alrededor tuyo, pero tienes que seguir con la convicción en tu corazón de que lo que Dios está diciendo, de que lo que tú estás enfrentando en el libro de Reyes, de que Elías escuchó la voz del Señor. Él escuchó la voz de Dios en su espíritu, pero él estaba rodeado por el hambre. Yo quiero decirte que cuando Dios habla una palabra, Él no habla a tu carne, Él habla a tu espíritu. Y lo que está en tu espíritu tiene que salir, lo que tú sientes en tu carne, porque lo que Dios ha hablado, Él es fiel para cumplirlo. Entiende que la fidelidad de Dios revela su nombre. La palabra nos dice que Él es el Dios fiel, el Dios, el Señor de tu vida. Él es fiel. En otras palabras, el carácter de Dios revela su fidelidad y su fidelidad se refuerza en su carácter. La Biblia dice que Él es fiel. Cuando nosotros hablamos de que Dios es fiel, tenemos que entender que la fidelidad no es lo que Él tiene, fidelidad no es lo que Él hace, fidelidad no es lo que Él posiblemente puede hacer que suceda, pero la fidelidad es lo que Él es. Dios es fiel. Salmos 119 nos dice de la siguiente manera, que Señor, yo sé que tus juicios son justos y que con justa razón me afliges. En otras palabras, la fidelidad de Dios continúa porque Él es el mismo ayer, hoy y mañana. Santiago dice que no hay variación en Dios. Él es lo que era años atrás, Él es el mismo, hoy será siempre el mismo. Y si Él sanó a alguien anteriormente, también puede sanar a alguien en estos días. Yo quiero decirte que la vida puede variar de tiempo en tiempo. El clima, la tierra puede configurar. La filosofía, la medicina, el comercio, la economía, todo puede cambiar. Estas cosas de este mundo pueden cambiar, pueden subir y bajar y variar, pero yo quiero decirte que tu Dios es constante y fiel. Puedo predicar un poco más en esta mañana. Yo quiero que entiendas que Dios es fiel. Los amigos fallarán, pero Dios es fiel. La familia fallará, pero Dios es fiel. Los sentimientos pueden fallar, pero Dios es fiel. Tu Dios es fiel. Segunda de Timoteo, capítulo 2, lo dice de esa siguiente manera, que incluso aunque nosotros seamos infieles, Dios permanece fiel, porque Él no puede negar lo que Él es. En otras palabras, la fidelidad de Dios no depende de lo que tú hagas o de tu fidelidad. Dios dice, yo soy fiel sin importar lo que tú hagas, sin importar cómo te sientas, sin importar de lo que tú pienses. Yo soy fiel. Puedo decirte que nuestras fallas en nuestra vida no niegan la fidelidad de Dios en nuestras vidas.
en Lucas 22, Jesús hizo estas palabras hacia Pedro, Simón. Y dice que Satanás había pedido tambalear y sacudir a los discípulos. Y Jesús le decía a Pedro, pero yo he orado por ti para que no falle tu fe. En otras palabras, lo que Jesús estaba diciendo es que yo oré porque el enemigo quiere vencerte, el enemigo quiere hacerte caer, pero yo he orado para que tu fe no falle. Lo que le estaba diciendo era, Pedro, no importa lo que hagas, pero yo oro para que tu fe no falle, porque yo soy fiel. Y mi fidelidad nunca te fallará, incluso si tú caes, si tú cometes errores y fallas. Pero si mantienes tu fe, Dios te puede levantar nuevamente, te puede bendecir nuevamente, te puede restaurar nuevamente. No sé a quién estoy hablando en este día, o lo que el enemigo te esté hablando al oído, te puede estar diciendo que vas a fallar. Y tú crees que nunca vas a ver a tu familia restaurada nuevamente y que nunca regresarás al lugar donde estabas. Pero yo quiero declarar que Dios es fiel. Fallas nunca harán que Dios sea fiel en tu vida, porque Dios no te fallará. Amén. Ahí donde tú estás, denle un fuerte aplauso al Señor y grita, Dios es fiel. Entiende que Dios dice, soy fiel. No es algo repetitivo en Él, pero es algo que continúa revelando el carácter de Dios. Él continúa revelándose en muchas maneras. Él continúa mostrándose en momentos de necesidad. Él continúa abriendo camino en circunstancias difíciles. Él viene en situaciones donde pensamos que no va a aparecer. Dios lo hará. Tenemos que entender que la fidelidad de Dios muchas veces permitirá aflicciones en nuestra vida. La fidelidad de Dios permitirá que pasemos por circunstancias difíciles. En el Salmo 119 lo dice de esa manera, Señor, yo sé que tus juicios son justos y que tú con justa razón me afliges. En otras palabras, Dios dice, yo soy fiel contigo, pero algunas veces permitiré que algunos problemas te golpeen, que algunos momentos difíciles estén en tu vida, pero no lo hago para lastimarte, sino para ajustarte y para traerte nuevamente al camino correcto. Yo no estoy usando esas circunstancias para alejarte de mí, sino para traerte nuevamente a mí. Por eso el Salmo lo dice, antes de que yo fuera afligido, yo iba en el camino correcto. Dios y su fidelidad permitirá que las aflicciones traigan justicia a tu vida. Hay que entender que la Biblia nos dice que si continuamos fieles a Dios y continuamos permaneciendo fieles al Señor sin importar las dificultades y las adversidades, la Escritura nos dice cosas que son importantes para que nos demos cuenta y permanecer fiel a la fidelidad de Dios, porque Dios no va a fallarnos. ¿Cómo reforzamos el hecho de que en mi propia vida hay fidelidad de parte de Dios? La primera es que la Biblia nos dice es que debemos alimentarnos de la fidelidad de Dios. El Salmo 37:3 dice, confía en el Señor y haz el bien, establécete en la tierra y mantente fiel, aliméntate de la fidelidad de Dios. Otra traducción dice, aliméntate de la verdad, consúmete del carácter de Dios. En otras palabras, cuando yo me alimento de la fidelidad de Dios, yo me estoy alimentando en su palabra y en su verdad. Y la verdad dice que confiemos en su sabiduría, que confiemos en su poder, que confiemos en sus bondades. Cuando me alimento en la fidelidad de Dios, esto importa lo que yo hablo, importa lo que yo digo. En otras palabras, hay que entender que lo que tú comes constantemente, siempre lo sentirás dentro de ti. Lo que tú consumes constantemente te hará sentir bien. Lo que tú constantemente consumes últimamente te llenarás de eso. Y la palabra dice, llénate de mi fidelidad, consume mi fidelidad, porque yo no te fallaré. Tú no te puedes alimentar de cualquier cosa simplemente. Tú no puedes consumir cualquier cosa. Tú no te puedes alimentar de las noticias de CNN o de Fox. Tú no te puedes alimentar de la página de Instagram de las personas. Tú no te puedes alimentar del Facebook o de otras personas. Consumir la negatividad, consumir la contingencia. Esto te arruinará el apetito por la fidelidad de Dios, pero lo que tienes que hacer es lo que dice la palabra.
es que te agarres de la confesión, de la fe. En otras palabras, yo consumo y lleno mi boca con lo que Dios dice. Yo hablo lo que Dios dice. Yo declaro lo que Él dice. ¿Y qué es lo que Dios dice acerca de tu situación? ¿Qué es lo que Dios dice acerca de tu circunstancia? Acerca de tus hijos. ¿Qué es lo que Dios dice acerca de tu familia? Acerca de tu negocio. No te encuentres en la posición de que te estés alimentando de lo negativo. Porque tú tienes fe. Aliméntate de la palabra del Señor. Aliméntate de la fidelidad de las cosas que Dios ha hecho por ti. La Biblia nos dice que las cosas que son verdades, que las cosas que son justas, que las cosas que son puras, son las cosas que debemos estar pensando. La segunda cosa que tienes que hacer para alimentarte de la verdad de Dios es tener regocijo en la fidelidad de Dios. Isaías 25:1 dice que, Señor, tú eres mi Dios. Te exaltaré y alabaré tu nombre porque has hecho maravillas. Desde tiempos antiguos tus planes son fieles y seguros. Mira lo que Isaías dice. Él dice que yo te exaltaré y te alabaré tu nombre porque tu fidelidad es perfecta. En otras palabras, si tú quieres ser fortalecido en la fidelidad de Dios, tú tienes que aprender a regocijarte en su fidelidad. Tú tienes que aprender a alabarlo y exaltarlo por su fidelidad. La amargura no mueve al Señor. Él no habita en la amargura y en el rechazo de su pueblo. Él habita en la exaltación y en la alabanza. Isaías dice que yo he aprendido la clave, que es exaltar con mis labios. David decía, como lo decía de esta manera en Salmos 34. Dice, bendiciré al Señor en todo tiempo. Mis labios siempre lo alabarán. Mi alma se gloría en el Señor. Lo oirán los humildes y se alegrarán. Engrandezcan al Señor conmigo. Exaltemos a un sola voz su nombre. Lo que estoy tratando de decir es que David decía que mi alma se exaltaba. Cuando tú te exaltas en las cosas de Dios, tu alma empieza a engrandecerte. Su exaltación hacia Él empieza a crecer. Dios no puede engrandecerse más de lo que Él es. Pero Él puede engrandecerte en tu vida, en cualquier situación de tu vida, en cualquier circunstancia. Yo soy un creedor que si tú continúas exaltando a Dios, permanece fiel, aunque te sientas mal, Dios te va a respaldar. Porque Dios hará un camino para ti, porque Dios cumplirá sus promesas, porque Él es la luz en tu salvación, porque Él es la fuerza en su vida. No hay manera que tú puedas continuar declarando y exaltando las bondades del Señor y permanecer derribado. No hay manera de que continúes de esa forma. Tal vez hay alguien que ha permanecido callado por mucho tiempo. Ha estado callado por mucho tiempo. Es tiempo de que tú empieces a ofrecer gran exaltación a Dios, porque su fidelidad no te fallará. De hecho, ¿por qué no lo haces en este momento? Exáltalo ahí donde estás. Alábalo y adóralo ahí donde estás. Te exaltamos, Señor, por tu fidelidad. La tercera cosa de la que podemos hablar en estos días: para ser refortalecidos en el Señor, tú tienes que aprender a descansar en la fidelidad de Dios. Descansa en la fidelidad del Señor. Que yo descanso en el hecho de que Él es fiel a sus promesas. En Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 56, dice: bendito sea el Señor, que conforme a sus promesas ha dado descanso a su pueblo de Israel. Segunda de Corintios 1:20 dice que de todas las promesas que Dios ha hecho son sí y amén. En Hebreos 11:11 nos dice la historia de Sara, que dice que por la fe Sara recibió fuerza para tener hijos porque consideró fiel al que le había hecho la promesa. En otras palabras, Sara se le había dado una promesa de que ella daría a luz hijos. La Biblia dice que ella ya había pasado la edad de dar a luz, que era una mujer entrada en años, que ya era una mujer mayor, y no había nada en su cuerpo físico que pudiera tener hijos, que pudiera hacer algo para que ella pudiera tener hijos. Pero cuando tú la ves a ella físicamente y cuánto tiempo ha pasado, que nada había pasado realmente. De hecho, la Biblia dice que una vez ella se rió y Dios se levantó y dijo:
yo tengo una palabra para ti, yo tengo una promesa para ti. Y en un momento específico, porque cada promesa de Dios viene en un momento específico. Cada promesa que Dios te ha dado tiene un momento exacto en el nombre de Jesús. Y Él dijo, tú vas a tener un hijo. Y la Biblia dice que Sara reconsideró lo que había escuchado. Y amo lo que dice la palabra, porque la Biblia dice que ella reconsideró lo que había escuchado de parte del Señor y lo tomó como justo. En otras palabras, cualquier juicio, antes de que el juicio venga, Él sabe la importancia de examinar todas las evidencias primero. Porque si tú fallas en examinar toda la evidencia, hay la posibilidad de que vengas a la conclusión errónea. Y cuando la Escritura dice que Sara juzgó todas las cosas con fidelidad, yo creo que ella dijo, espera un momento, yo puedo tener excusas de mi propio cuerpo. Yo me puedo sentar y hablar de todas las cosas malas que están en mi vida, pero déjame, antes de hacer excusas, yo quiero empezar a ver las evidencias. Y la evidencia me dice que son más grandes que las excusas, porque cuando yo miro atrás en mi vida, Dios ha sido fiel en protegerme, Dios ha sido fiel para proveer, Dios ha sido fiel para restaurar y Dios ha sido fiel para cuidarnos. Y la Biblia dice que Sara examinó las evidencias y ella dijo, ¿sabes qué? Yo he llegado a una conclusión de que Dios es fiel y alguien necesita examinar las evidencias. Ya es hora de renunciar, de estar mirando todas las cosas que no están bien. Para de mirar las cosas que no tienes. Pero te reto a que miras a tu propia vida y que mires las evidencias. El carro no te mató, la enfermedad no te mató, que tu matrimonio no se iba a recuperar. Pero mira las evidencias. De hecho, algunos de ustedes pueden decir, Jovan, tú no sabes lo que yo he pasado, yo he perdido esto, yo he perdido lo otro. Y yo quiero ser sensible a esto y saber que esto es real, pero yo te animo en esta mañana que la fidelidad de Dios en tu vida no te fallará. Si tú estás vivo, tú tienes aliento en tu cuerpo y es la evidencia de que Dios es fiel. Y sepa esto, que si Dios te bendijo antes, Él te puede bendecir nuevamente. Si Él te prosperó antes, lo puede hacer nuevamente. Nosotros servimos a un Dios que es un Dios de restauración y su fidelidad no te fallará. Lo próximo que necesitamos entender es que no solamente necesitamos descansar en su fidelidad. El siguiente punto que tenemos que darnos cuenta es que debemos confiar en el Señor. El siguiente punto es que debemos confiar en la fidelidad del Señor para la provisión. El Salmo 37, 19 nos dice, en tiempos difíciles serán prosperados, en épocas de hambre tendrán abundancia. Escuchen esto, que en tiempos de hambre tendrán abundancia los justos. Dios dice que yo quiero que confíes en mi fidelidad para proveer y la necesidad de tu vida. Tú entiendes que en el inicio, que Dios creó la provisión antes de crear a las personas. Tenemos que entender que Dios había creado todo lo que el hombre necesitaba antes de haber sido creado. No hay recortes y no hay escasez en Dios. Antes de que las personas existieran, Dios ya había creado la provisión. Y yo quiero decirte en este momento de que Dios es fiel para proveer para ti y para tu familia. Pero Jovan, tú no sabes qué tan mal está mi vida y todo lo que está alrededor mío. Sí, yo entiendo lo que tú estás diciendo, pero yo vuelvo a la fidelidad de Dios que siempre provee para su pueblo, incluso en tiempos de hambre. Si Él tuvo que traer, o si Él tiene que traer agua, sacar agua de una piedra como lo hizo antes, lo volverá a hacer. Si Él tiene que hacer caer pan supernaturalmente, sobrenaturalmente sobre su pueblo, Él lo volverá a hacer. Dios usó a los cuervos para alimentar al profeta en tiempos de necesidad. Lo que tienes que entender es que un cuervo no es un animal que da. Un cuervo es un animal que quita. El cuervo no da, él quita, pero Dios es muy fiel contigo y proveerá para ti, porque Dios
dice que Él utilizará a las personas que usualmente le quitan a los demás y los empezará a utilizar a ellos para dar provisión sobrenatural. Dios sabe cómo bendecirte. Él sabe cómo traer algo bueno de la nada. Él sabe cómo hacer un camino y Él puede proveer para las necesidades de las personas. Yo amo lo que el versículo dice. Segunda de Reyes 3:17. Dice: pues aunque no vean viento ni lluvia, dice el Señor, este valle se llenará de agua, de modo que podrán beber ustedes y todos sus animales. ¿Ustedes escucharon eso? No van a ver viento, no van a ver la lluvia, pero aún así el valle estará lleno de agua. En otras palabras, Dios dice: yo no necesito las condiciones propias para que yo pueda hacer algo en tu vida. En otras palabras, yo te voy a enviar una bendición sin señales. Te voy a enviar una bendición sin dejarte saber. Yo no necesito que la economía esté perfecto o que la bolsa esté perfecto. Yo no necesito que todas las cosas sean perfectas. Dios no necesita el voto unánime de un consejo. Dios es Dios y Él dice: yo no necesito la decisión de todos ustedes para bendecirte, porque yo sé cómo bendecirte y proveer para ti. Cuando las condiciones alrededor tuyo no sean las más adecuadas, yo sé cómo proveer para tu vida. Y yo declaro eso en este momento, que la fidelidad de Dios sobre tu vida, sobre tu familia, sobre tus hijos, sobre tu matrimonio, sobre tus finanzas, sobre tu trabajo, sobre tu negocio, Dios es fiel. Y por último, Dios dice: yo quiero que te alimentes de mi fidelidad. Quiero que descanses en mi fidelidad, que te regocijes en mi fidelidad, que creas y que confíes en mi fidelidad. Y por último, Él dice: reporta mi fidelidad. ¿Qué quiero decir con esto? Tú muestras de la fidelidad, compartes la fidelidad de Dios de la misma manera como compartes tus problemas. Tú compartes las bondades de Dios de la misma manera como compartes lo que no está bien. La Biblia dice en el Salmos 49:10, dice: en medio de la gran asamblea he dado a conocer tu justicia. Tú bien sabes, Señor, que no he sellado mis labios. No escondo tu justicia en mi corazón, sino que proclamo tu fidelidad y tu salvación. No oculto en la gran asamblea tu gran amor y verdad, y tu verdad y gran amor de la asamblea. ¿Escuchas lo que dice la palabra? Dice: yo no he callado mis labios, yo no me he callado. Yo prefiero no mantener esas cosas dentro de mí. ¿Qué tan fiel Dios ha sido conmigo? En otras palabras, Él dice: yo quiero darlo a conocer. Quiero dar a conocer acerca de tu bondad y de tu fidelidad en la asamblea. Cada vez que tengo una oportunidad de hablarle a alguien, yo no quiero una conversación que termine sin que yo tenga la oportunidad de compartir tu fidelidad. Pablo decía estas palabras a la iglesia de Tesalónica. Él decía que cuando ustedes escuchan la palabra de Dios, que cuando era predicada, tú la recibes y tú te haces un ejemplo de ella y tú la proclamas en todas las regiones alrededor tuyo, de que no tenemos razones para no decirle a las personas acerca de la bondad y de la fidelidad de Dios, porque ellos ya la habían escuchado de ti. En otras palabras, Paul estaba diciendo: fuimos a predicar aquí, fuimos a predicar allá, y ellos decían: oh, ya lo escuchamos. Y Paul decía: ¿qué? El punto que quiero que veas es que estas personas, la palabra decía de esta manera, que ellos se habían devuelto de sus ídolos, habían sido liberados de sus vidas malvadas y que habían sido salvados y transformados por Dios. Y ellos decían: tenemos que decirle al mundo acerca de esto. Y yo te lo digo, en estos días y en el tiempo en el que nos encontramos viviendo, rodeados de caos y confusión, hay personas que están buscando la esperanza.
Hay personas que están buscando ayuda, que están buscando por dirección. Tal vez hay personas que están buscando por cristianos auténticos. Aquellos que tal vez en algún tiempo pusieron su fe en sus cosas, en sus negocios, en sus carreras. Pero ellos ven que las cosas que los iban a mantener a ellos apartados del Señor, iban a regresar nuevamente. ¿Y ahora qué? Yo te digo algo. Dios dice, yo quiero personas que van a reportar mi fidelidad. Yo quiero personas en la iglesia y en el cuerpo de Cristo que se levantarán firmemente y proclamarán de que Dios, al Dios que servimos, es un Dios amoroso, que Él es un Dios bondadoso, que su amor es incondicional, que su amor es por siempre, que Él es grande, que Él es misericordioso, que Él perdona, que Él te ama, que Él puede sanar tu cuerpo si tú estás enfermo, que Él puede quebrantar las cadenas, quitar el yugo. Él es el Dios que puede traer a los prisioneros fuera de su prisión. Él es un Dios que, si tú has perdido la fe, Él puede restaurarla. Lo que Dios necesita son personas en nuestra iglesia que puedan reportar su fidelidad a aquellos que están heridos en un mundo quebrantado. Yo no sé tú, pero yo no me voy a callar acerca de la fidelidad de Dios. Yo he pasado por circunstancias difíciles, pero yo me paro aquí en esta mañana firmemente para decirte que Dios ha sido fiel. Son muchas las aflicciones y los problemas de los justos, pero el Señor los va a sacar de esos problemas. Mira lo que la Escritura dice, que los problemas venían al pueblo de Israel y las naciones alrededor de ellos eran grandes comparados a ellos mismos, que eran pocos. Pero Dios dice, solo porque ellos estén en contra tuyos y que tú no parezcas como ellos y seas significante, no se te olvide que yo soy fiel para levantarte, para sacarte de tus problemas y traerte libertad. Yo quiero proclamar de que Dios y su fidelidad te alcanzará. Yo necesito a alguien que exalte al Señor en este momento, ahí donde tú estás. Vamos. Él lo hará otra vez. Él te bendecirá nuevamente. Cuando parezca que no hay, yo creo en su fidelidad. Su fidelidad no te fallará. Su fidelidad no te va a fallar. Él todavía tiene un plan para ti. Todavía tiene un propósito para tu vida. En el nombre de Jesús. Aleluya. Él hará un camino donde no hay. Vamos a cantarlo nuevamente. Regocíjate en su fidelidad. Regocíjate. Aliméntate en la palabra del Señor. Descansamos en su fidelidad. Él hará un camino. Las condiciones no tienen que ser perfectas. Y yo profetizo que Él hará un camino donde no lo hay. Él es fiel. Él es fiel contigo, con tu familia, con tus hijos. Aleluya. Él lo hará nuevamente. Él es fiel. Ahí donde tú estás. Dios es fiel a sus promesas. Él es fiel a su palabra. Su fidelidad no te fallará. Y una cosa que yo amo de Dios es esto. Él es fiel para perdonar. Y la Biblia dice que si tú confiesas tus pecados, Él es fiel para perdonarte y para limpiarte de toda la injusticia en tu vida. Si tú me estás viendo en esta mañana de domingo, y tú sabes que no estás bien con el Señor, y tú sabes que la vida te ha golpeado, que las personas te han fallado, los amigos te han fallado, la familia te ha fallado, tu carrera te ha fallado. Tú sientes como que la vida en general te ha fallado. Pero yo te quiero decir en esta mañana, Dios es fiel, sin importar lo que estés viviendo. Tú puedes levantarte nuevamente y ser restaurado nuevamente.
La restauración más grande que puede venir a tu vida es a través de la relación con Jesucristo. Y Él dice, lo único que tienes que hacer es confesar y rendir tu vida. Y Él dice, yo estoy listo para perdonarte. Así, ahí donde tú estás. Si tú dices, Giovanni, yo necesito entregar mi vida a Jesús nuevamente. Yo no voy a jugar a la iglesia o a hacer cosas religiosas. Yo estoy listo. He tratado todo, pero nada funciona. Y estoy listo para hacerlo. Yo quiero que hagas esta oración conmigo. Di, Jesús, límpiame de mis pecados. Lávame en tu sangre. Yo me arrepiento. Y yo creo que tú eres el Hijo de Dios. Ven y entra en mi corazón en este día y sálvame. Gracias por una nueva vida. Yo soy una nueva creación. Todas las cosas han pasado y ahora son todas hechas nuevas. Yo soy perdonado. Amigo mío, si tú hiciste esa oración, es lo más grande que tú has podido hacer porque has nacido de nuevo y has recibido a Jesús como tu Señor y Salvador. Y Él fue fiel para perdonarte en el momento que tú hiciste esa oración de tu corazón y lo confesaste con tu boca. Tú eres perdonado. De hecho, si tú hiciste esa oración, yo quiero continuar con esto y pedirte que mandes un mensaje de texto con la palabra amén al 31 31 31. Queremos animarte a que lo hagas. Y antes de terminar, yo quiero animarte una vez más a que recuerdes que tu Dios y su fidelidad no te fallarán. Recuerda el alimentarte de la fidelidad de Dios, de regocijarte de su justicia. Y especialmente aquellos que acaban de hacer este pacto con el Señor. Reporta la fidelidad de Dios con el mundo. Y recuerda que la fidelidad de Dios no fallará. Te amamos. Dios te bendiga. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti. Tenga de ti misericordia. Que el Señor alce sobre ti su rostro y te dé paz. Dios te bendiga.